Muy bien, hermano, damos gracias a Dios por todo este tiempo tan precioso en el cual nos gozamos en nuestro Dios y agradecemos por todas sus bondades, por todo lo que Él ha hecho en todo este año precioso que casi se nos está acabando. Hoy vamos a compartir un mensaje, hoy que es el día exacto, simbólicamente, en el cual la iglesia recuerda el nacimiento de Jesús, o sea, la Navidad. Vamos a compartir un mensaje que se titula Nuevas de gran gozo o Noticias de gran gozo. Hoy en día es difícil escuchar una buena noticia. Las personas en la calle solo hablan de crisis, de desempleo. En la televisión los noticieros hablan de muertos, de niños desaparecidos, de guerras, de atentados, de víctimas por violencia de género. Nos llegan también noticias en la calle acerca de seres queridos. A fulano de tal le diagnosticaron un cáncer. Están muy escasas las buenas noticias. Sin embargo, en medio de tanto dolor, de tanta crisis y sufrimiento, hay una noticia muy buena que comunicar. Una noticia que ha trascendido por los siglos de los siglos y que aún hoy está vigente para cada ser humano, sin importar su raza, sin importar su sexo, sin importar su nivel social, su cultura, no importa quién tú seas, hay una noticia de gran gozo para ti. Vamos a ver en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, vamos a tener la lectura del capítulo número 2 del Evangelio de Lucas, del versículo 1 hasta el versículo 20. Y ahí, en este pasaje, encontramos entonces un hecho del cual queremos referirnos en esta mañana. Lucas, capítulo número 2, del versículo 1 hasta el versículo 20, dice así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, en este pasaje encontramos del versículo 1 al versículo 7
cómo exactamente se produce el nacimiento de Jesús y cómo no es casualidad de que ellos fuesen de Nazaret hasta Belén, porque Belén es el lugar donde se iba a cumplir la profecía del lugar exacto donde debía nacer el Hijo de Dios. Dice Miqueas 5:2, no lo busquen, dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, que proféticamente el Hijo de Dios debía de nacer en Belén. Entonces no es casualidad de que ellos tuviesen que ir de Nazaret hasta Belén, porque es el cumplimiento de la profecía del lugar exacto donde venía a nacer el Hijo de Dios. Dice ahí el ángel, después que el niño nace, le ponen en el pesebre. Ahora el ángel, un ángel se le aparece a estos pastores que están cuidando su rebaño, y dice el versículo 10, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y esa frase, os doy nuevas de gran gozo, significa les doy una buena noticia, una noticia de gran gozo, pero aclara que será para todo el pueblo. Esta nueva de gran gozo es para todos, para judíos y para gentiles, para pobres y para ricos, para hombres y para mujeres, para cultos y para incultos. Hay una profecía que debemos de también prestar atención, y es cuando el niño Jesús es presentado 40 días después de su nacimiento en el templo, donde María le trae para presentarle al Señor ahí en el templo, y donde María trae también una ofrenda conforme al rito de la ley por su purificación, donde dice la ley que cuando una mujer diese a luz varón, debía de a los 40 días presentarse en el templo y ofrecer un sacrificio por su purificación. Y hay un hombre llamado Simeón, un hombre que tiene una relación personal con Dios, que espera la consolación de Israel, y este hombre tiene el gusto de tener al niño Jesús en sus brazos, y este hombre pronuncia lo siguiente. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, los versículos del 29 al 32 dice, del 29 al 32, Lucas capítulo 2, dice Simeón, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, que esta noticia iba a ser para todos. No importa quién usted sea, esta noticia también le alcanza. Está disponible para todos y a coste cero. Ahora, ¿cuál es esa gran noticia? ¿Cuál es esa noticia que debe de producir gozo en nuestros corazones? La respuesta está en el versículo 11. Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esa palabra Cristo significa el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios hecho carne. Como bien nos describe Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 14, donde dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como Juan también nos habla en el capítulo 1, en el versículo 18, diciendo, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y como Jesús viene precisamente a traer buenas noticias. Él es la simiente esperada. Es la esperanza de salvación del mundo. Todas las descendencias de la Biblia, todas esas descendencias nos llevan hasta Cristo. La ascendencia de Cristo es la última genealogía, es la última descendencia que encontramos en la Biblia, y que precisamente el Nuevo Testamento comienza hablándonos de ella, introduciéndonos a la persona más importante de la historia, al Señor y Salvador Jesucristo. Mateo comienza en Mateo capítulo 1, versículo 1, diciéndonos, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham.
Entonces el Nuevo Testamento comienza hablándonos acerca de Cristo, y todas las demás descendencias de la Biblia nos llevan hasta Cristo. Si miramos atentamente, por ejemplo, en Génesis número 5, capítulo 5, y vemos la descendencia de Adán, vemos que solamente ahí aparece, en ese pasaje, la descendencia de Set. ¿Por qué? Porque después, posteriormente, Dios va siguiéndonos la línea desde Adán para llevarnos hasta Cristo, para que entendamos que Él es la simiente esperada y anunciada en Génesis 3:15. Ahora, ¿por qué Cristo es tan importante? ¿Por qué? ¿Por qué Cristo es tan importante? ¿Por qué hoy en día los que estamos aquí no sabemos el día que nació Buda? Ninguno de los que está aquí sabe probablemente el día que nació Mahoma, el día que nació Confucio, el día que nació el primer Dalai Lama, etcétera, etcétera. Pero el mundo se detiene para recordar el día en el cual el Hijo de Dios se humanó. Si Jesús nació o no nació el 25 de diciembre, eso no es importante. Lo importante es que Él nació, que Él vino a este mundo, y ese hecho, ese acto merece celebración. Si los paganos lo celebran mal, nosotros los cristianos celebrémoslos bien, hagámoslo bien, para gloria de Dios. Pongamos, como hemos hecho en esta mañana y como hacemos en cada hogar cristiano, pongamos a Dios en el centro de esa Navidad. Pongamos todo en el centro a Cristo, como maravillosamente se ha hablado en ese mensaje que se ha dado ahí por medio del audio, donde mucha gente ha dejado a Cristo fuera, pero nosotros hagámoslo bien. Todos sabemos que Cristo no nació el día 25 de diciembre, eso lo sabemos. Pero si nosotros dijéramos, bueno, vamos a recordar el nacimiento de Jesús el día que Él resucitó, la gente diría, estos cristianos están locos, el mismo día que nació y es el mismo día que murió o que resucitó. Si lo celebramos el día 13 de marzo, pero hoy es el día que nació Manuel, y siempre va a haber algo. Vamos a celebrarlo tal día, ¿no? Pero ese día nació Roberto. Entonces siempre va a haber algo. Y nosotros, bueno, la iglesia ha escogido el 25 de diciembre para hablar de que un día, simbólicamente ese día, para hablar de que un día el Hijo de Dios se hizo hombre. Y ese es un acto que merece celebración. Hermanos míos queridos, han habido muchos sucesos a través de la historia que han dejado huellas en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492. Por ejemplo, el hundimiento del Titanic, la noche del 14 al 15 de abril de 1912. La Primera Guerra Mundial, iniciada el 28 de julio de 1914. La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, en Nueva York, donde cayeron las Torres Gemelas. La caída del muro de Berlín, el 9 de noviembre de 1989, y muchos sucesos más. Pero ninguno de ellos ha podido opacar el hecho más extraordinario de la historia, el nacimiento de Jesús. Es el único que ha hecho un antes y un después. Por ejemplo, nosotros no contamos en la fecha y decimos 400 años antes de Mahoma, 500 años después de Buda, Cristo. Cristo es el centro de la historia. 400 años antes de Cristo, 2016 años después de Cristo. ¿Qué hace que Jesús sea tan importante? La Biblia nos da la respuesta en 1 Timoteo 2:5, donde dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que hace a Jesús ser tan importante, lo que hace a Jesús ser tan especial. Él es el único medio, Él es la única puerta, el único camino que nos lleva de regreso a los brazos de amor del Padre. Hermanos, ¿habrá alguna otra noticia que pueda producir más gozo y felicidad en el corazón de todos los hombres y mujeres del mundo, que no sea la venida a este mundo de un Salvador? Alguien que viene a salvarnos, a librarnos de las consecuencias de nuestros pecados. Él viene para rescatar nuestras almas. Imagínense que estamos de pasada por una ciudad y vamos mirando la ciudad y de pronto hay un edificio que se prende y se envuelve en llamas.
Y todas las personas que van pasando por el lugar se quedan así frente al edificio. Vienen los bomberos, viene la policía, vienen ambulancias, y de dentro del edificio se escuchan voces como de una persona pidiendo auxilio, socorro. Imaginemos que un joven de entre la multitud sale corriendo hacia el interior del edificio y en pocos minutos sale sosteniendo una niña en sus brazos. El joven muere por las lesiones causadas por el incendio, pero la joven sale ilesa. Eso es lo que hizo Jesús. Él vino a este mundo a salvarnos. Os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es una buena noticia. Es la noticia más maravillosa que podamos compartir en medio de un mundo en crisis, en medio de tantas malas noticias. Sigue por todas las generaciones una buena noticia en pie que podemos comunicar. Ha nacido un Salvador. El versículo 12 dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La palabra pesebre significa comedero para animales en un establo o caballeriza, en un lugar que no era ni apropiado para los seres humanos, para las personas, sino para los animales. Allí venía a hacer su primera aparición a este mundo el Hijo de Dios. Esa era la señal que Dios le daba a esos pastores. Algo que contradice nuestra razón, algo que va más allá de nuestro intelecto humano, algo que se entiende únicamente por la fe. ¿Cómo? El Hijo de Dios, donde tiene millones de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines, toda una creación celestial que le adora. Él deja su trono en el cielo. ¿Cómo es posible? Y viene a este mundo. Y viene, bueno, a nacer en un palacio, a nacer en una cuna de oro, a ser servido, a mandar. No, viene a nacer en un pesebre. Viene humillándose, como nos enseña Dios en su palabra, en Filipenses, capítulo número 2, en este pasaje muy conocido, de Filipenses capítulo 2, del versículo número 5 al versículo 8. Dice Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que Cristo se humilló, Él dejó su trono y vino a este mundo haciéndose pobre, naciendo en un pesebre. Esa era la señal para los pastores. Hallaréis al niño acostado en un pesebre, envuelto en pañales. Esa era la señal de Dios para ellos. Pero Dios ha dado señales a todas las generaciones. Yo pregunto, ¿cuántas canciones se han escrito sobre la persona de Jesús? ¿Cuántos villancicos hemos escuchado por estos días sobre la persona de Jesús? ¿Cuántos cuadros famosos existen en el mundo que se han hecho alrededor de la persona de Jesús? ¿Cuántas esculturas existen en el mundo que se han hecho alrededor de la persona de Jesús? Ahora mismo en toda España, anunciando acerca de la venida del Hijo de Dios. ¿Qué más señal quiere la gente? Dios ha dado señal. ¿Qué más señal quiere? Que estamos en el año 2016 de aproximadamente el nacimiento de Jesús. Aunque hoy sabemos que el año cero nunca existió y que Jesús debió haber nacido aproximadamente por el año -4. Bueno, hoy nos preguntamos, ¿por qué tuvo que nacer Jesús allí? ¿Por qué Dios, siendo tan rico, se hizo pobre? ¿Por qué? Dios nos da la respuesta, no lo busquen. En 2 Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Esa es la prueba de amor más grande que posee la humanidad. No me refiero únicamente a la humillación de Cristo y su nacimiento en el pesebre, sino también a su vida, a su muerte. Vivió sin un lugar donde recostar su cabeza, y a la hora de su muerte, el que no tuvo una cuna para nacer, tampoco tuvo una tumba propia. José de Arimatea le dio a él su tumba, le prestó la tumba a Jesús. Dice el versículo 18 de Lucas 2, que la gente se maravillaron de lo que los pastores decían. Nos imaginamos que también lo fue durante su ministerio. A Jesús lo aclamaron grandes multitudes. La Biblia nos enseña de que las personas de diferentes aldeas, de diferentes ciudades, buscaban a Jesús, iban tras Jesús para escucharle, para escuchar el mensaje de salvación, para ser sanados de alguna enfermedad. Sin embargo, a la hora de su muerte, le abandonaron. Toda aquella gente que habían recibido un milagro de Jesús, que habían visto a Jesús, que le habían escuchado, toda esa gente le abandonó el día de su muerte. Y nos describe Isaías 53 cuando dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, estaba descrito en Isaías 53 cómo la gente le iba a abandonar. Esa es la vida de Jesús. Hermanos, cuando meditamos en el nacimiento de Jesús, en su muerte, en su vida, esto debe de producir en cada uno de nosotros un ardiente deseo de ser agradecidos a Dios por lo que Dios ha hecho por nosotros. La salvación es un regalo de Dios, es un regalo, pero a Dios le costó todo. La Navidad debe ser para nosotros una fecha en la cual reflexionemos en la vida y en la obra de Jesús a nuestro favor. La Navidad es mucho más que una fecha esperada, es más que una fiesta, es más que regalos, es más que comida y bebida. La Navidad es una persona y su obra a nuestro favor. Teniendo en cuenta todo lo dicho, analicemos también la frase Feliz Navidad. Esta frase se ha escuchado mucho por estos días y probablemente no la volveremos a escuchar hasta de aquí a un año. Cuando decimos Feliz Navidad, estamos deseando paz, alegría, gozo, felicidad, que vienen a nuestra vida como consecuencia del nacimiento de Jesús. Pero es efectiva, es decir, cobra sentido cuando una persona tiene una relación personal con Dios. Es cuando esa felicidad, ese gozo, esa paz, esa salvación cobra sentido en lo personal. O sea, esa felicidad que deseamos para nosotros y para nuestros semejantes, solo se alcanza cuando esa Navidad también ocurre en nuestro corazón. Y entiéndase, ocurre en nuestro corazón, hablando del centro de nuestra vida. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces Jesús debe ser el centro de nuestra vida. Él debe de sentarse en el trono de nuestra vida. Él debe de dirigir nuestros pasos. Nuestro corazón humano, lleno de celos, envidias, ambiciones, podrido por el pecado, no está muy lejos de ser una habitación parecida al establo de Belén. Pero es allí precisamente donde el Señor Jesucristo quiere morar. La Navidad cobra sentido para nosotros solo cuando abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra alma e invitamos a Cristo a morar en él. Cuando damos al Hijo de Dios el control de nuestra vida, solo así se convierte la Navidad en una nueva de gran gozo. En el año 1994, el gobierno de Rusia habló y contrató a 2 ciudadanos estadounidenses, maestros de la Biblia, para que fueran a Rusia y para que enseñasen por medio de la Biblia, por medio de principios bíblicos, enseñasen sobre ética y sobre moral. Y estas personas fueron a los puestos de bomberos, al lugar de
donde radica la policía, personas que tienen que ver con el gobierno, pero también en un orfanato o en diferentes orfanatos. Y un día como hoy, 25 de diciembre, estos maestros estaban en un orfanato en Rusia, en el año 1994, donde habían jóvenes niños que habían perdido a sus padres, otros que habían sido maltratados, otros que sus padres pues estaban en la delincuencia y el Estado se encargó de darle una educación. Entonces los maestros comenzaron a hablarle acerca de la Navidad y también por medio de una ilustración, o sea, una manualidad, trataron de que los niños hicieran como un Belén. Le dieron un pedacito de cartón para que hiciesen, como un pesebre. Le dieron unas tiritas de papel amarillo para que hiciesen como si fuese la paja en el pesebre. Le dieron como un cartoncito para que recortasen un bebé y lo pusiesen en el pesebre, y también un pedacito de tela como si fuese una mantita. Y bueno, mientras los niños trabajaban, los maestros recorrían por la clase para ayudar a algunos si hacía falta. Y llegaron, este maestro llegó donde había un niño llamado Misa. Y cuando vio lo que había hecho, en el pesebre habían dos niños, dos bebés. Y el maestro le pregunta, mira, ¿por qué en el pesebre hay dos bebés? Explícame. Y entonces el niño se inventó su propia historia. Él fue narrando el nacimiento de Jesús hasta el momento en el cual María coloca al niño en el pesebre. Y de ahí en adelante él se inventó su propia historia. Él dijo, y Jesús me miró y me dijo, ven, entra, acuéstate aquí a mi lado. Y él miró a Jesús y le dijo, no, yo no tengo un lugar donde estar, no tengo mamá, no tengo papá, no tengo nada que regalarte. Y se quedó pensando y dijo, bueno, ¿y si le regalo calor? Y le dijo, Jesús, ¿y si yo te regalo calor? Y Jesús le respondió, ese es el mayor de los regalos. Y entonces el niño se acuesta en el pesebre junto con Jesús. Bueno, es una historia de un niño, pero es lo que debemos hacer cada uno de nosotros con respecto a Jesús. Cada uno de nosotros debe de tomar este acto como algo particular para uno. Y debemos de abrazar al niño Jesús, a la persona de Jesús, de Jesucristo, abrazarlo y no soltarlo jamás. Debemos aprender a convivir con Él, a caminar con Él. Como dice la Biblia que caminó Enoc toda su vida con Dios y fue traspuesto. Así cada ser humano debe de caminar con Dios. Ese es el sentido de la Navidad. Solo así la Navidad se convierte para nosotros en una buena noticia, en una noticia que produce gozo. Bueno, para concluir, deseo decirles que Dios les bendiga y que pueda usted tener una eterna, feliz Navidad. Amén.